darle primeramente gracias al Señor, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo, vamos a entregar nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor sea el que con su palabra venga hacia nosotros y podamos nosotros recibirla. Amén. Padre amado, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, este día que tú nos das. Porque hemos podido, Señor, alabarte, adorarte, Señor. Hemos podido también ofrendar delante de ti. Hemos podido, Señor, experimentar la grandeza de tu poder. Señor, esta mañana entregamos, Señor, nuestra vida, entregamos nuestra mente, entregamos todo nuestro ser, para que tu palabra, Señor, pueda venir con nosotros, hacia nosotros, como esa semilla, Señor, que lanza el agricultor, y que nosotros seamos la tierra idónea, la buena tierra, a la cual, Señor, pueda caer, germinar, crecer y dar fruto y fruto en abundancia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, como les decía, el tema es la doctrina y la conducta del creyente. A veces el hablar de doctrina es un poquito complicado o a veces no se entiende en la totalidad lo que es doctrina. Y juntamente meterle lo que es la conducta del creyente. Pero hay un fragmento, unos versículos que el Señor ha puesto en la palabra y quiero que lo leamos todos juntos. Yo voy a estar utilizando la versión Reina Valera 2015, bastante similar a la 60, más que todo para tener unas palabras que es la que necesitamos estar viendo. Quiero que leamos Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Me avisan cuando estén con un amén y poder leer. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice en esa porción de su palabra: pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y la palabra sana e irreprensible, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos, en todo, que sean complacientes y no respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Realmente esta porción de la palabra lo que nos habla primeramente es sobre doctrina, ¿sí? Tener una sana doctrina, y también hay una serie de lineamientos que está dando el Señor. Si lo vemos en el momento histórico, Pablo hablándole a Tito que le dé ese mensaje o cómo tratar a todos los que se congregan en la iglesia de Creta. Habían muchas situaciones que habían en esa sociedad como las hay en el día de hoy. Pero vamos a enfocarnos no tanto en lo que estaba sucediendo históricamente, sino que en lo que hoy nos atañe a cada uno de nosotros, en lo que implica para nosotros. Ahí era una congregación donde habían hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, y muy probablemente habían niños. Porque así son las iglesias, amén. Y así era la iglesia que formaron los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que por medio del Espíritu Santo. Entonces este mensaje va para todos y cada uno de nosotros. No importa nuestra edad, no importa nuestra posición económica, social, no importa eso. Lo que importa es la posición que Dios nos ha dado como hijos suyos en el reino de Cristo. Amén. Entonces vamos a iniciar con lo que es el primer versículo que nos habla este libro, o esta carta a Tito. Y es, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina, hermanos?
podemos ver nosotros que doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Eso es doctrina, como lo vemos en el diccionario. Ahora, vemos de que habla sobre un movimiento religiosos, ideológicos y políticos. Hoy en día vemos este adoctrinamiento que está haciendo el mundo, ¿sí?, con lo que es la ideología de género, con el feminismo y tantas otras cosas que no van de acuerdo a la palabra. Pero hoy vamos a hablar no de esa ideología, hoy vamos a hablar sobre la sana doctrina, la doctrina que está escrita acá. No hay otro lugar en el cual nosotros vamos a encontrar la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina. Lo que debemos de hacer es buscar todas estas enseñanzas, entender todos estos principios éticos y morales que el Señor ha puesto en su palabra. Solo déjenme sacar aquí un chivito que tenía apuntado por acá. La semana pasada, el pastor predicando sobre la regla de oro, ¿se recuerdan? Habló de 4 aspectos que son importantes en la regla de oro. La primera, la ética. Segundo, la conducta, la rectitud y la piedad. Y hoy vamos a hablar justamente de esto, tanto de la doctrina como de la conducta del creyente. La conducta de cada uno de los que estamos acá y de los que también están en casa, cómo es que nosotros debemos de comportarnos de acuerdo a la palabra. Cada uno de nosotros sabemos de que la palabra de Dios nos da los lineamientos para poder llevar una vida agradable para Dios y una vida en santidad. La palabra nos habla de obediencia. Antes, si se recuerdan, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios, ¿sí? Claro, hoy todavía seguimos haciendo sacrificios, pero es un sacrificio de nosotros mismos cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios. Pero el Señor lo que más anhela de nosotros, aparte de la alabanza, es que le obedezcamos. La palabra dice en 1 Samuel 15, 22... Entonces Samuel preguntó, ¿se recuerdan? Aquí fue en el tiempo de Samuel, ¿verdad? Con los reyes, en tanto Saúl y luego David. Y Samuel pregunta, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra del Señor, que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. La palabra nos dice y nos insta que nosotros obedezcamos al Señor, que busquemos nosotros hacer lo que su palabra dice, hacer su voluntad. En ese tiempo donde lo absoluto se ha dejado por un lado y se ha tomado lo relativo, que cada quien hace como bien le parece, como leemos en el libro de Jueces, hoy en día estamos así. Cada quien hace lo que bien le parece, lo que bien le gusta, lo que es bueno para él o para cada uno de nosotros, eso es lo que hacemos. Así es como está el mundo. Pero el Señor no nos dice eso en su palabra. El Señor es absoluto y habla de lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y principalmente está la obediencia. Y eso es lo que el mundo no le gusta, obedecer. A la gente que está en la calle no le gusta obedecer. La gente que no conoce al Señor no le gusta la obediencia. ¿Por qué? Porque viven en rebeldía. El Señor nos ha llamado a que nosotros hagamos de acuerdo a su palabra. Y entonces, si nosotros no conocemos su palabra, no vamos a poder conocer cada una de estas enseñanzas. Y entonces no vamos a conocer cuál es la doctrina cristiana o la doctrina bíblica si nosotros no escudriñamos las Escrituras. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no hacemos aquello a lo cual el Señor nos ha llamado a hacer. El buscar y vivir de acuerdo a la sana doctrina es hacer lo que el Señor ya dijo. No hay que buscar nada más, no hay una fórmula nueva. Acá está en la palabra del Señor. Hoy en día vemos muchos que les gusta dar ánimo. Incluso utilizan los púlpitos para animar a la gente. Pero se olvidan de lo que está escrito en la palabra. Y solamente hablan de lo bonito, solamente hablan de aquello que a la gente emociona. Usted lo puede todo, usted es el campeón, usted va a ser bendecido, pero esa bendición que hablan no es la bendición que la palabra de Dios habla. El problema ahí, con todo esto que hablan, es que no están llevando la palabra de acuerdo como está escrita. Y esa no es la sana doctrina.
La sana doctrina no es que nosotros como iglesia nos sintamos creídos, por poner una palabra, decir nosotros tenemos la sana doctrina. No, realmente es vivir lo que está acá, es predicar lo que está acá, es hacer lo que la palabra de Dios dice. Todo este conjunto de enseñanzas dadas por Dios a través de un montón de hombres en varias religiones, en varios lugares del mundo, que fueron escritas en esta palabra bendita, esta es lo que tenemos que hacer nosotros y guiarnos para hacer realmente la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Entonces, la sana doctrina es aquella que nosotros hacemos o tomamos de las Sagradas Escrituras y la ponemos en práctica, sin adulterar, sin rellenar, sin ponerle mi gusto personal, sin tomarlo al azar y tomar un versículo y adecuarlo a algo que quiero hablar. No, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es directa, la palabra de Dios no se va a contradecir, nunca. Entonces tenemos que ser claros y leer la palabra. Primera parte de lo que es la exhortación que el Señor hace en estos versículos. Versículo 1, pero habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué estamos hablando nosotros? Porque no solamente es el hacer, también ¿qué estamos hablando? Porque ese es un mandato que Dios nos da, pero habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero habla tú. ¿Cómo debe hablar un cristiano? ¿Cómo debe hablar un creyente? ¿Qué palabras deben haber en la boca de un creyente? De alguien que dice creer y ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo debe hablar? ¿Cuál es su forma de hablar? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué lenguaje tenemos? Y hermanos, ese lenguaje no es únicamente para cuando estamos reunidos en el templo. O no solamente es el lenguaje que utilizamos cuando hay reuniones de iglesia, puede ser por Zoom o presenciales, no. Es un lenguaje que debemos de tener todos los días de nuestra vida. ¿Cómo estamos hablando? Recordemos cuando en Santiago se habla de la lengua, ¿verdad? Que de la lengua no puede brotar. Dice que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. ¿Cuál es nuestra forma de hablar? O es dulce o es amarga, pero no puede ser mixta. Debemos de hablar correctamente. ¿Hablas con la verdad? ¿Hablamos con la verdad? Día a día decimos nosotros palabras de verdad. Recordemos que ¿en dónde está la verdad? La verdad está en la palabra del Señor. Esta es la verdad. Cristo es la verdad. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra boca, si no tenemos las Escrituras en nuestra boca, en nuestro día a día, no estamos hablando la verdad. Podemos hablar cualquier otro montón de cosas. Claro, hay conversaciones en las cuales, pues, si estamos cocinando, pues vamos a tener una conversación con la otra persona de lo que estamos echando en los ingredientes, pero que también nuestra forma de hablar se note que somos hijos de Dios. ¿Qué hablan ustedes cuando se reúnen en casa? O cuando se juntan con sus amigos o con otros hermanos de la congregación. ¿Qué hablan? Que todo lo que hablemos sea para la gloria de Dios, hermanos. Que no haya mentira en nuestra boca, que no haya falsedad, que no haya palabras de hipocresía o palabras vanas. Recordemos que también nosotros vamos a ser juzgados por lo que hablemos. Entonces, ¿cuáles son nuestras conversaciones? ¿Qué hablamos? Probablemente, tal vez no acá, en otros lados, las conversaciones pueden ser en doble sentido, con chistes obscenos, y tal vez no lo hablan, pero sí se ríen cuando escuchan en las conversaciones en las que están. ¿Cuál es nuestra conversación? Que tus palabras sean sazonadas, dice la palabra. Que tu hablar sea diferente, que la gente pueda entender de que eres cristiano, porque también en la forma que hablas. Ah, no, es que yo soy chabacanote, va. No, es que yo soy de... No, midamos nuestras palabras, que nuestras palabras sean de bendición. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la doctrina? Pues porque si nosotros no leemos, no oramos continuamente, nuestro vocabulario no va a ir cambiando. Si nosotros no llenamos nuestra vida, nuestro ser con la palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar? En Colosenses 4:6 nos dice la palabra
Que la palabra de ustedes sea siempre agradable. Pongámonos a pensar un momento y analicemos cada uno de nosotros. ¿Lo que hablo es agradable? Lo que yo estoy diciendo con mi familia, con mis amigos, con los compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, con los trabajadores, con quien sea, ¿realmente mis palabras son agradables? Incluso si nos podemos ir todavía más a lo estricto, porque recordemos que lo que hablamos primero viene de nuestra mente. ¿Será que en nuestra mente nuestros pensamientos son agradables? Porque tal vez pensamos muchas cosas y no las decimos. ¿Pero son agradables nuestros pensamientos? De que toda palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Cuando nosotros estamos en una situación en la cual nos podemos exasperar, nos podemos enojar, brincar y enojar y decir cualquier cosa, ahí es donde nosotros tenemos que recordar qué es lo que debemos hablar. Porque es fácil, hermanos. Es fácil que en un momento en el tráfico se nos atraviesa un imprudente. ¿Y qué palabras salen de nuestra boca? ¿Qué palabras estamos diciendo? ¿O qué pensamientos estamos teniendo? O de repente el imprudente fui yo y me dijeron algo y yo respondí. Cuidemos nuestra boca. Cuidemos lo que hablamos. Que sea siempre una palabra agradable, sazonada, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Y eso también va con aquellos que necesitan conocer de la palabra. ¿Qué palabras estamos utilizando? O cuando de repente hay un momento en el cual alguien contradice lo que la palabra dice y nosotros debemos de dar buenos argumentos. Nosotros debemos de dar una pelea, por decirlo así, por la palabra, defender la palabra. ¿Qué palabras estamos utilizando? Nosotros no vamos a convencer a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence. Pero también, ¿qué estamos hablando? Entonces, ¿qué estamos nosotros hablando? Entonces, como dice ese mismo versículo, que sea palabras de sana doctrina. Hoy en día, y hace mucho tiempo también atrás, han habido muchas corrientes filosóficas y corrientes o ideológicas que se han ido metiendo dentro de la iglesia y van cambiando, tergiversando, deformando lo que es la doctrina. Lamentablemente, si ustedes ven noticias, sabrán que una de las grandes iglesias históricas acaban de aprobar el matrimonio homosexual. Están ellos incluso levantando como siervos y ministros a los del grupo LGBTQ. Y no es que nosotros como cristianos tengamos un rechazo a estas personas. Al contrario, el Señor nos ha llamado a amar y a predicar su palabra. Pero ¿qué es lo que está sucediendo internamente dentro de la iglesia? Nosotros debemos de guardar lo que dice la palabra. No es para rechazar a las personas. Ni tampoco es para que nosotros las queramos convencer a bibliazos. Es nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, como nosotros nos desenvolvemos de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la palabra, que nosotros vamos a hacer luz delante de la gente. La palabra dice, Jesús dijo que nosotros somos sal y luz, como luz en la tierra. Entonces nosotros debemos de sazonar, pero también debemos de iluminar. No es pelear. Por eso es que es muy importante lo que leímos anteriormente en Colosenses, que nuestras palabras sean sazonadas. Que hablemos con amor, hermanos. No discriminemos a nadie, pero eso sí, no compartamos el pecado de nadie también. Debemos ser claros de lo que la palabra nos dice. Que el pecado, o sea, la paga del pecado es muerte. Pero debemos de entonces enseñarles a aquellos que están equivocados y están llevando una doctrina incorrecta, una doctrina no sana, que destruye a otros en otras congregaciones y en otros lugares. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina es todo aquello que nosotros hacemos, como les dije, que está en la palabra.
El Señor habla, su gran mandamiento, ¿verdad? Que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no cumplimos esos mandamientos, no estamos entonces de acuerdo con la sana doctrina. Si nosotros no hablamos de que Jesús vino a este mundo, por amor se entregó y dio su vida para darnos a nosotros salvación, no estamos entonces hablando de acuerdo a la sana doctrina. Si nosotros no hablamos de que el pecado va en contra de Dios y de que el pecado, su consecuencia es la muerte, y empezamos a maquillarlo y a quitar el pecado, no estamos hablando entonces de sana doctrina. La sana doctrina es importante porque entonces nuestra fe se basa ¿en quién? En Jesucristo. En la persona de Jesucristo es en la cual se basa la fe, nuestra fe. Y por eso es necesario conocer la palabra. Por eso es necesario nosotros saber cuál es la doctrina en donde estamos. Saber qué es lo que se está predicando, si es la verdad de la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, 3, 4, la palabra de Dios nos dice: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que habla la sana doctrina. La palabra lo dice claramente, porque en primer lugar dice, nos ha enseñado que lo que recibió de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados. Si alguien no habla de que Jesús murió por nuestros pecados, esto no es sana doctrina. Si lo cambian por otras palabras o por otras cosas, las cuales no son la verdad, no es entonces la sana doctrina. El conocer la sana doctrina es tan importante porque esta nos lleva a nosotros a que llevemos, ¿verdad?, el evangelio de salvación, y nos hace ver que el hacer eso es un deber sagrado. Y no debemos de atrevernos a manipular lo que está en la palabra de Dios a nuestra propia necesidad para decirle a alguien más algo. No, la palabra es la palabra. Entonces, la palabra de Dios, la sana doctrina, nos lleva entonces a tener ese celo de poder llevar las buenas nuevas a otros lados, a otras personas, en donde vivimos incluso, porque probablemente donde vivimos, tal vez podrá ser el único cristiano, pero no habla del Señor. No vive como el Señor demanda. Entonces no está llevando la palabra. Quiero ir concluyendo la parte de la sana doctrina, el versículo 1 de Tito 2. Y quiero concluir con estos dos versículos, Judas 1:3. Amados, mientras me esforzaba a escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. ¿Qué es lo que está diciendo esta carta de Judas? Que nos está exhortando a que nosotros peleemos sabiamente o defendamos con todo lo que tenemos la fe. Que la defendamos de aquellos que la niegan, que aquellos que hablan en contra de la fe, o aquellos que están diciendo lo contrario a la fe, aquellos que transforman o deforman la palabra de Dios. Nos está llamando a que nosotros mismos podamos defender la sana doctrina. Probablemente con compañeros de trabajo nos topamos o con gente fuera de que habla cosas totalmente contrarias. No es para pelear con las personas, pero sí es defender la fe. El Señor nos llama a esto. A que contendamos eficazmente. No es pelear, es defender. Pero defender porque amamos. Ahora les pregunto, es como que si a ustedes de repente se les acercan y le hablan de un ser muy amado de ustedes, ya sea su esposa, su esposo, o hijos, o sus papás, y les empiezan a hablar mal de lo que ellos hacen. Pues ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? No, momento. Las cosas no son así. Y van a explicar cómo son las cosas. Y van a defender la palabra de la persona a la que ustedes aman. Es eso mismo. Defender la palabra del Señor. No pelear, pero sí defenderla.
Y Apocalipsis 22, 18 al 19, nos dice la palabra: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué libro? Lo que ya tenemos nosotros, la Biblia. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. ¿Qué es lo que nos habla la palabra entonces? De que no debemos de añadirle más. No quitemos tampoco a la palabra. Cuando hablemos, hermanos, sepamos lo que estamos hablando. Por eso es necesario que nosotros busquemos aprender de la palabra. Y aquí aprovecho a invitarlos al seminario bíblico de nuestra iglesia. Hermanos, es tan importante que nosotros aprendamos la palabra y que la aprendamos correctamente para que entonces todas estas ideologías, todos estos pensamientos que están en el mundo y que se han ido infiltrando en la iglesia no nos afecte a nosotros. Que conozcamos realmente lo que la palabra de Dios dice y no lo que dicen otros hombres que dice la palabra. Que nosotros seamos como, ¿se recuerdan los de Berea cuando Pablo iba a predicarles? Ellos iban luego, dicen que eran hombres nobles y buscaban en la palabra para ver si lo que estaba hablando Pablo era correcto. Eso es lo que debemos de hacer también nosotros. Buscar en la palabra. No se dejen llevar únicamente por lo que yo pueda estar diciendo, sino que véanlo con la palabra. Porque si lo que yo les estoy diciendo no va de acuerdo a la palabra, entonces crean lo que está en la palabra. Y eso sucede en muchos lugares, que creen al que está en el púlpito hablando y no lo confrontan con la palabra. No ven si realmente lo que dice la Biblia es lo que el hombre está diciendo. Así que, hermanos, guardemos la sana doctrina. Hablemos bien. Comuniquémonos correctamente con la gente. No importando las circunstancias ni las situaciones. Hablemos correctamente. El gran ejemplo que tenemos es Jesús. En medio de todos sus sufrimientos, se recordarán, cuando ya fue entregado, aún así tuvo él paz. Él tuvo palabras suaves y amorosas, incluso para poder hablar en los momentos más difíciles. Cuando fue abofeteado, cuando fue calumniado. Ese es nuestro gran ejemplo, Jesús. Jesús. En Él debemos de ver y aprender. El mismo Jesús dijo, y cosas más grandes harán ustedes de las que yo he hecho. Pues en el diario vivir nos toca muchas veces hablar y hablemos correctamente. Recordemos que también es importante lo que nosotros creemos porque eso afecta a lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros creemos va a influir en lo que nosotros diariamente, cada momento, nosotros hacemos. Veamos en la palabra 3 hombres. También hay mujeres, pero quise poner ahorita esos 3 que empezaron también siendo jóvenes. Tenemos a Josué, a David y a Daniel. 3 hombres de ejemplo para cada uno de nosotros. Josué salió de joven de Egipto. ¿Recuerdan cuando Dios lo envía a Moisés a sacar a su pueblo? Josué iba ahí. Josué fue parte de los 12 espías que fueron a ver también las tierras de Canaán. Pero Josué, en el momento en que Moisés muere, Dios le habla a Josué y es levantado como el nuevo líder. Ahora, todo esto que después sucedió en la vida de Josué fue el efecto de lo que Josué creía y había visto. ¿Qué hemos visto y qué creemos nosotros? ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Tiene que haber un efecto. Hay una ley de la causa y el efecto, o si lo queremos ver también bíblicamente, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Todo lo que nosotros hacemos o decimos tiene un efecto. Entonces, la sana doctrina, el evangelio, si nosotros creemos en ella y la atesoramos día a día en nuestro corazón, también va a haber un efecto. Vamos a hacer nosotros, así como lo hizo Josué. Josué al final, ¿qué hizo? Llevó al pueblo que había salido de Egipto de esclavitud y los llevó a la tierra prometida. Y conquistó a otros reinos y Dios le dio la victoria.
Amén. Dios quiere eso de nosotros, que también tengamos victoria, pero tenemos que creer primero en nuestro corazón lo que dice la palabra para que podamos hacer. Tiene que haber un efecto. Lo que creemos afecta en lo que hacemos. David era un jovencito, ¿se recuerdan? Hijo de Isaí. David, él pastoreaba ovejas. Y si recuerdan la historia de David, después de que fue ungido, hubo guerra contra los filisteos. Bueno, se mantenían en guerra. Recuerden que en ese tiempo, pues el pueblo israelita estaba acechado cada cierto tiempo porque volvían a caer en los mismos pecados, en idolatría, y se apartaban del Señor. Y entonces había guerra con los filisteos. Y los filisteos temblaban, dice, en el campo de batalla, porque había un gigante llamado Goliat que los amedrentaba y nadie se animaba. Pero David, en lo que creía, David en quien creía, lo hizo tener la convicción y la valentía para poder ir y derrotar al gigante. Él no sabía probablemente cómo lo iba a hacer, pero ella tenía la experiencia porque había luchado protegiendo a las ovejas del rebaño de su padre. Recordemos que él incluso le pone la armadura del rey Saúl y le quedaba grande y no podía pelear así. Se tuvo que quitar la armadura e ir y confrontar al gigante. Y ya conocemos la historia. David venció, decapitó a Goliat y Dios dio la victoria porque David creía en Jehová de los ejércitos de Israel. Él creía en ese Dios todopoderoso. Y entonces, ¿qué sucedió? Todo lo que él creía hubo un efecto, porque afectó todo lo que él hizo. Terminó siendo rey, claro, cometió errores, pero aún así era conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque aunque cometió errores, él se arrepintió y buscó el perdón del Señor. Daniel, otro jovencito que fue llevado, ¿verdad?, cautivo a Babilonia. Él y otros sus 3 amigos, pero vamos a hablar directamente de Daniel. Daniel creía en Dios. Daniel conocía al Dios de Israel. Y él no se dejó contaminar de las comidas del rey. Más bien, él comió de lo que estaban comiendo otros y entonces el Señor tuvo agrado y los hizo ver bien, vigorosos e inteligentes. Eran más inteligentes que todos los que habían en el reinado de Nabucodonosor. Pero ¿cuál fue al final lo que hizo o lo que sucedió con Daniel? Es de que Daniel terminó estando en altos rangos de autoridad para los reyes. Lo que nosotros creemos afecta lo que hacemos. ¿Cómo está nuestro día a día? ¿Qué lo que estamos haciendo nosotros está siendo afectado por el Dios que creemos? ¿O no está sucediendo eso? ¿Estamos nosotros creyendo en Dios con todo nuestro corazón y haciendo lo que Él nos demanda y entonces nosotros estamos viendo que lo que hacemos es bendecido? Pongámonos a pensar, porque si no es así, entonces es tiempo de nosotros tomar la palabra, tomar un tiempo con el Señor y pedirle al Señor entonces que nos guíe, que nos perdone por lo que estamos haciendo incorrecto y entonces Él nos llevará a esas victorias como incluso tuvo Josué, David y también Daniel. Vamos a pasar ya a los siguientes versículos, pero quiero hablarles antes de la conducta. Recordemos que es uno de los 4 aspectos de la regla de oro según la prédica que el Señor nos dio la semana pasada. Y la conducta, ¿qué nos dice el diccionario que es la conducta? Dice que es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Es la forma en que nos comportamos, ya sea en lo privado o en lo público. ¿Cómo nos comportamos, hermanos? ¿Por qué fue necesario que se tuviera que dar esos lineamientos o esos consejos a los hombres y mujeres de Creta? Porque algo estaba sucediendo. Porque hoy el Señor nos trae este mensaje a nosotros en cuanto a nuestra conducta. Porque algo puede estar sucediendo. Pueden haber cosas en nosotros que no estamos haciendo de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque no conocemos probablemente la sana doctrina. Porque no leemos la palabra. Porque vemos que en el mundo dicen, si eso está bien, entonces para mí también va a salir bien. Porque si tú haces eso, a mí no me afecta, pues está bien. El relativismo.
¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos? ¿Cómo le hablamos a la gente que está con nosotros? ¿Cómo le hablamos a nuestros jefes? ¿Cómo le hablamos a nuestros compañeros? ¿Cómo le hablamos a nuestros empleados? ¿Cómo le hablamos a nuestra familia? ¿Cómo somos nosotros? Entonces, ¿y cómo nos estamos comportando? Recordemos que para evangelizar y para llevar la palabra del Señor, no solamente es lo que nosotros digamos, es lo que nosotros hacemos. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo hablo con lo que yo vivo. Debe haber coherencia, porque si yo digo que Dios es amor y hablo del amor del Señor, pero yo desprecio, menosprecio al que está a la par mía, entonces no hay una coherencia. Entonces eso tiene que ver con nuestra conducta. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo le hablamos a la gente? ¿Cómo tratamos a los demás? Eso es parte de lo que hoy vamos a también ver y aprender. En el versículo 2 de Tito, capítulo 2, nos dice la palabra que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Hoy vamos a tomarlo para los hombres que ya son maduros y los mayores. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros como hombres? Primero dice que debemos de ser sobrios. ¿Qué nos habla la sobriedad? La sobriedad nos habla de aquel que no está afectado por una bebida alcohólica o por cualquier otro, algún otro químico o lo que sea que pueda alterar nuestros sentidos. La sobriedad es eso, estar nosotros en nuestros 5 sentidos cabales. Poder ver bien, poder hablar correctamente, poder pensar sin estar atontado, caminar correctamente e incluso escuchar correctamente. Esa es la sobriedad. Ahora, en lo espiritual, ¿qué tiene que ver eso? En que nosotros no debemos de contaminarnos por cualquier cosa que esté en el mundo y que haga cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y que en medio de las circunstancias actuemos de una u otra manera. El ser sobrios es no estar afectados en nuestro corazón principalmente. O sea, sabemos lo que es lo físico, pues, que está hablando de que no debemos de beber entonces para dejar de estar sobrios. No, debemos de estar sobrios en todo. Esto nos habla, no es solamente en lo físico, es lo espiritual, hermanos. Ser hombres sobrios. Que nuestras palabras sean correctas. Que nuestro vivir sea de ejemplo. De que lo que hagamos nosotros siempre sea que la gente diga, este tiene algo diferente. Y puedan entonces imitar lo que nosotros hacemos. Que al final están imitando a Cristo. Porque si Cristo mora en nosotros, a quien nosotros estamos mostrando al mundo, es a Cristo. Ahora, en nuestro diario vivir, hombres, ¿estamos mostrando a Cristo? ¿Cristo haría lo que hacemos diariamente? Y no los estoy ni acusando ni señalando, simplemente es que pensemos, que evaluemos, que hoy vamos a hacer una autoevaluación, tanto hombres, mujeres, ya sean mayores o jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro comportamiento día a día? Sobrios entonces, hermanos, debemos de estar sobrios sin que estemos afectados por cualquier contaminación que haya a nuestro alrededor. Que nuestras palabras sean correctas al hablar. Seriedad es el segundo punto que habla acá. Y no es la seriedad que en algún momento tal vez se ha malinterpretado, ¿verdad? Porque entonces los hombres mayores o los hombres maduros tienen que estar así, serios. No, no es esa seriedad la que habla la palabra. O sea, yo creo que Jesús era un hombre serio, pero serio no en el aspecto, sino que en la seriedad de su vida. Porque él sabía y conocía lo que Dios le estaba diciendo. Su padre le estaba diciendo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque tenía comunicación diaria con él y en cada momento. ¿Por qué a Jesús se le acercaron los niños? Porque en su rostro mostraba algo. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? Bueno, algunos lo buscaban por la comida. Mismo Jesús lo dijo. Pero muchos lo buscaban por lo que Jesús daba, lo que Jesús representaba, su aspecto. Entonces, esta seriedad no habla de nuestra forma en la cual nosotros tenemos nuestro rostro.
Al contrario, creo que hombres mayores que tienen que enseñarle a hombres jóvenes deben tener un rostro que pueda ser accesible. No estoy diciendo tampoco que estén riéndose a cada rato, pues, porque también eso no sería parte de la seriedad, ¿verdad? Entonces, la seriedad habla de eso. Yo conozco a dónde voy. Yo sé que el Señor me ha dado vida y vida eterna y debo de vivir seriamente con eso, porque no es un juego el ser hijo de Dios. No es un juego ser hombre que tiene que enseñar a otros, hombre que tiene que suplir en su hogar. Esa es la seriedad en la que debemos de vivir, no la seriedad de un rostro. La seriedad en la cual nosotros conocemos y sabemos cuáles son nuestras responsabilidades en casa, nuestras responsabilidades en el trabajo y nuestras responsabilidades civiles. Porque no solamente el buen comportamiento o la buena conducta se tiene que ver reflejada acá o en casa, también es en la calle, también es en la forma en que nosotros nos conducimos día a día con nuestros impuestos, ¿sí? Con lo que hacemos con las leyes, si cumplimos o no cumplimos las leyes de tránsito, con todo, hermanos. Es una cuestión integral. Entonces, debemos de ser sobrios y debemos de ser serios. Esa seriedad en la salvación que el Señor nos ha dado. Y luego dice prudentes, la prudencia. Y vamos a ver que esta palabra se va a repetir tanto para mujeres mayores, para mujeres jóvenes y también para hombres jóvenes. La prudencia, el ser controlarnos a nosotros mismos, saber ser sabios en nuestro actuar día a día. Cuando nosotros vemos que un vehículo se nos atraviesa de la nada y se pasa enfrente de nosotros, ¿qué decimos que es? Un imprudente, ¿sí? Alguien que hace las cosas a lo loco y que no le importa dañar a otros. Eso es lo que nosotros no debemos de hacer. Debemos de ser prudentes en nuestra forma de andar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Prudentes, prudentes. Jesús fue prudente. Nos dice la palabra que él sabía que en cierto lugar lo querían apedrear y él no fue porque todavía no era su hora. Y él fue prudente. Cada uno de nosotros debemos de vivir con prudencia. Hombres, ¿cómo estamos incluso manejando el vehículo que Dios nos ha dado? ¿Somos prudentes o somos imprudentes? Tenemos familia que mantener. Probablemente llevamos a la esposa a la par o a nuestros hijos. Pero debemos de ser prudentes en nuestra forma de conducir, en nuestra forma de vivir. Debemos ser prudentes en lo que hablamos y enseñamos en casa. ¡Ay, no! Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy vamos a salir a pasear porque estoy cansado. Entonces descansa en su casa, pues, pero bueno. Ser prudentes en lo que enseñamos, porque entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que en cualquier momento me puedo también yo zafar, ¿verdad? En cualquier momento puedo hacer yo lo que quiera. No somos prudentes en la forma que hablamos y en la forma que enseñamos. Prudencia, hermanos, prudencia. Actuar sabiamente. Y ahora cuando habla sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Sanos en la fe, que nosotros con nuestro crecimiento, porque ya estamos hablando de los hombres mayores, ¿verdad? Ya conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas, conocemos de dónde nos ha sacado y a dónde nos ha llevado, de dónde nos ha rescatado, de lo que nos ha librado día a día. Ser sanos en la fe, porque creemos en un Dios bueno, justo y poderoso. El hombre que no es sano en la fe no puede guiar a otros hombres jóvenes para que puedan vivir esa sanidad en la fe. Un hombre que no crece sobriamente, seriamente, prudentemente y sano en la fe no puede guiar a otros. Si el Señor nos ha llamado para que llevemos las buenas nuevas de salvación y podamos guiar y hacer discípulos a las naciones, hombres, es que es un mensaje para nosotros ahorita. Debemos de vivir sanos en la fe, que nada nos mueva, que ninguna circunstancia nos mueva. Es como que si fuera un temblor espiritual que de repente nos da el sangoloteo y nos movió del lugar. Estábamos aquí y ahora nos pasamos para acá. No, debemos de ser sanos en la fe. Nada nos debe de mover. Imaginemos o recordemos a este hombre
Ay, Dios mío, se me fue el nombre de este hombre del Señor, Esteban. Si Esteban no hubiera sido un hombre sano en la fe, él probablemente hubiera dicho, no, digo lo que ustedes quieran, y se libra de ser apedreado. No, al contrario, él sabía perfectamente a quién seguía, él sabía perfectamente en quién creía, y aún en medio de que iba a ser lapidado, Esteban siguió adorando, incluso vio al Señor. Entonces, hombres sanos en la fe. Necesitamos que seamos hombres sanos en la fe para poder guiar a nuestros hijos y guiar a otros hombres y guiar nuestro hogar. Porque entonces, si nosotros no somos sanos en la fe, va a haber incredulidad en nuestro hogar. Y incluso no van a creer en nosotros, los que viven con nosotros, porque no somos sanos en la fe. Y lo mismo es en el amor. Debemos de haber aprendido durante todo este tiempo de nuestra vida a qué es el amor de Dios. Ese amor que cubre pecados. Amén. Y el punto último que quiero hablar con los hombres, que es la perseverancia. Hermanos, es triste ver, y también alegra en otros casos, pero principalmente en que los hombres hoy en día no han perseverado. Cada uno sabe y cada uno delante de Dios lo debe de ver. No hemos sido perseverantes. Este tiempo de pandemia fue un colador para ver quiénes estaban con el Señor y quiénes perseveraban con el Señor. Muchos tiraron la toalla. Muchos solamente dejaron de asistir. Otros se fueron totalmente al mundo y negaron la fe. Otros, ahí van. Hombres, debemos de ser perseverantes. Todo lo que hagamos, todo lo que empecemos, concluyámoslo. Perseveremos en la fe, perseveremos en el Evangelio, perseveremos en todo lo que hacemos. Si nosotros decimos de que en los negocios o en el trabajo secular somos perseverantes, pero no lo estamos siendo en lo espiritual, hermanos, o somos o no somos. Debemos de aprender y debemos ser perseverantes. Tantos que en este tiempo se han ido y se han llevado a su familia porque no perseveraron en la fe. Porque en medio de las circunstancias no vieron a Jesús. Vieron las circunstancias y no pusieron su mirada en aquel que dio su vida y nos ha rescatado. Y que incluso durante este tiempo nos guardó. Pero no perseveraron, o no hemos perseverado. Es fácil ahora decidir, me quedo en casa o me voy a la iglesia. Y no estoy juzgando, hermanos, ni estoy criticando, ni estoy señalando. Solamente es lo que la palabra habla de ser hombres que perseveran en la fe. Hombres que perseveran en todo lo que hacen. A mí me alegra, yo sé que el corazón del pastor se alegra ver que muchos estamos viniendo acá a casa, al templo. A escuchar su palabra, a tener coinonía como hermanos, a disfrutar este tiempo. Pero también aquellos que no han querido venir porque se han acomodado, porque ese es el problema de la perseverancia, es de que entonces se acomodan a su diario vivir. Ya no quieren venir, incluso estoy hablando ahorita de iglesia, pero hay un montón de cosas. Se acomodan y ya no hacen. Ya no sirven en casa, ya no ven a sus hijos. Se acomodan. Perseveremos, hermanos. Y con esto termino el regaño. No. Es palabra de exhortación y de ánimo para cada uno de los hombres que estamos acá y que están en casa. Que seamos hombres sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y que perseveremos en todo. Que seamos la sal y la luz en el mundo donde Dios nos ha puesto y que nosotros sepamos guiar por medio de la palabra a otros. Amén. Bueno, ya para que los hombres no me hagan cara de enojo porque es el Señor, hermanos, es el Señor. Por algo es que el Señor trae el tema hoy para cada uno de nosotros. Ahora, hermanas mayores, las mujeres mayores. Versículo 3. Y aquí vamos, dice la pastora. Versículo 3. Asimismo,
Que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes. Bueno, asimismo, esta palabra lo que hace es decir, ok, ya se le hablaron a los hombres y de la misma manera que se está guiando y aconsejando a los hombres, de esta misma manera es a las mujeres. Aquí no hay que hombres al poder o mujeres al poder, no. Aquí son hombres y mujeres hijos de Dios. Amén. Que cada uno tiene sus responsabilidades, sí. Que cada uno de ustedes tiene roles que tienen que cumplir, sí. Pero la palabra es clara tanto para hombres como para mujeres. Que debemos de ser hombres y mujeres de una buena conducta, de buen comportamiento en donde estemos. Amén. Ok, asimismo que las mujeres mayores. Es necesario que las mujeres mayores también vivan una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Es necesario que las mujeres mayores, porque lo vemos más adelante, estén preparadas porque son las que guían a las mujeres jóvenes. El problema hoy en día, con tanta ideología y con tanta cosa que se ha metido el secularismo en el mundo y en la iglesia, es que ha venido a permear la iglesia y ha venido a meterse en el empoderamiento, ya hasta se me traba la lengua con esas palabras raras, empoderamiento femenino. O el feminismo. Se ha metido en la iglesia. Pero es necesario que las mujeres mayores o aquellas que son mujeres maduras, que no han sido afectadas por esto y que conocen la palabra del Señor y que viven una vida recta delante del Señor, sean las que eduquen y enseñen a las mujeres jóvenes que están siendo contaminadas con todo este bagaje, con toda esta suciedad que está trayendo todo ese tipo de pensamiento. Hermanos, debemos de ser diferentes, debemos de ser luz, no debemos de ser tinieblas. Por eso es de que es importante que las mujeres mayores sean reverentes, dice, en conducta y no calumniadoras. Reverentes en conducta, o sea, que su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de hacer, su forma de hablar, todo sea reverente para el Señor. Que busquen honrar al Señor en todo lo que hacen. Y lo que hacen incluso a solas, porque eso también sucede con los hombres, ¿eh? En lo íntimo, ¿qué hacemos? Es lo mismo, Dios nos ve ahí como nos ve en medio de todos. Que las mujeres entonces sean reverentes en su conducta. Una mujer reverente en conducta va a poder guiar a otras mujeres. Hermanos, es triste ver que hoy en día hay muchas mujeres, no hablo de acá, hablo de afuera, no creyentes, ¿sí?, que ni siquiera saben cocinar. Y bueno, realmente no es porque las mujeres deban cocinar, pero es parte de sus labores, igual que los hombres el trabajar. Y también los hombres cocinamos. Todos debemos de ayudarnos, pero es triste ver, ¿por qué? Porque no se ha enseñado. Porque las mujeres no se dedican a enseñar a otras a hacer lo correcto. Y no solamente es cocinar, estamos hablando como un ejemplo, es todo nuestro diario vivir. Pero en este caso es a las mujeres. Dice no calumniadoras. Yo no sé qué estaba sucediendo en ese tiempo, en Creta, pero el mensaje que iba para las mujeres era que no fueran calumniadoras. La palabra calumnia viene del griego diabolos. ¿Qué significa? Diablo. ¿Sí? Porque ¿quién es el que calumnia? El diablo. Entonces, hermanos y hermanas, en este caso hermanas, porque a todos nos aplica, no calumniemos. No dañemos a otros con falsedades. ¿Sí? Guardemos nuestro corazón y guardemos el corazón de los demás. El problema que habla acá Pablo, a Tito, es que habían problemas de mujeres que calumniaban a otros. Y recuerden que la calumnia incluso destruye hogares. Su fin es dañar, es hacer daño. Entonces, esas mujeres estaban haciendo lo que el diablo hace. Porque al final de cuentas viene de la palabra diabolos. Entonces, hermanas, que sus palabras sean constructivas. Edifiquen con sus palabras. Insisto, no es solamente esto un tema para mujeres, también es para los hombres. Porque también los hombres calumnian, también los hombres mienten, también los hombres hieren. Pero hermanas, busquemos honrar al Señor con nuestras palabras. Busquen
que todo lo que hablen sea grato, sea agradable, sea sazonado. Si hay algo que hablar, háblenlo con la paz del Señor. Si es algo duro que tienen que hacer, corríjanlo con el amor del Señor. Pero no debemos de caer en la calumnia y en la difamación. Ni esclavas al mucho vino. Bueno, en ese tiempo los griegos y romanos tenían esos problemas y las mujeres se emborrachaban. Pero hoy en día no es que hablemos exclusivamente de que las mujeres beban, porque hombres y mujeres beben. Pero hablándolo dentro de la iglesia, hablándole a los hermanos en la fe, el punto es, hermanas, no se contaminen con las cosas que están a su alrededor. Hace muchos años atrás se predicaba que las mujeres estaban solo viendo novelas. Y eso es lo que las contaminaba. Y sí, hoy en día, pues también, pero hay otro montón de cosas. Las redes sociales, el Instagram, el TikTok, el Facebook, el Twitter y no sé qué más cosas que se seguirán inventando. Todo eso puede contaminarlas. ¿Cuáles son los efectos de un borracho? ¿O qué efecto le da al cuerpo de un borracho, de alguien que bebe? Vista nublada, ¿sí? Y lo digo porque lo leí, no porque me haya pasado, hermanos. Lo investigué, exactamente. Un amigo mío muy querido me contó. Vista borrosa, el hablar es raro, incoherente, ¿sí? El andar como camina un borracho, o sea, en zigzag, ¿verdad? Dubitativo, de un lado para otro y va agarrándose de la pared, ¿verdad? O sea, como ese chiste de que va un bolito agarrándose de la pared y mira a otro que está tirado y se empieza a reír de él, ¿va? Y el bolito que está tirado le dice, espérate que se te acabe la pared. Su caminar es así. Ahora, traigámoslo a lo espiritual, al corazón de las mujeres hoy en día. Que su visión no sea borrosa, hermanas. Que no caiga un paño sobre su visión y dejen de ver al Rey de la Gloria por estar viendo las situaciones del mundo o aquello que realmente no trae beneficio en sus vidas. Que su mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en las cosas que suceden. Ay, que Dios mío, que el centro de la tierra dejó de girar y saber ni qué va a pasar. Hermanas, van a suceder muchas cosas. Les digo eso porque son las noticias que suceden, ¿verdad? Y que por eso después que terremoto en Turquía, que Dios bendiga a los hermanos de Turquía, ¿verdad? Aquellos que han sufrido. Pero son cosas que van a suceder. Entonces a veces nuestra visión se nubla y no vemos claramente. Y vemos a medias. Un borracho desconoce a aquel que está enfrente porque pues, su visión se nubló. Hablan mal, sí. Los borrachitos hablan mal. Mujeres, que lo que están viendo no las contamine al punto de que lo que hablen sea incoherente. Y en incoherencia me refiero que vaya sesgado de la palabra, que vaya fuera de lo que la Biblia dice. Hablen bendición, no maldición. Corrijan con amor, no con ira. Amen a sus esposos, cuídenlos, protéjanlos, acuchuchen. No, eso ya es. Amén. Que sus palabras sean diferentes. El problema espiritual cuando una persona está contaminada, ustedes sabrán, una persona, una mujer, un hombre, contaminado por otro montón de cosas y en lo espiritual, empieza incluso a renegar de Dios. Empieza a pelear con Dios. Empieza a criticar a los hermanos. Y empieza, ay, ¿ya viste cómo vino este domingo? Ay, sí, qué feo. No sé. Trae el mismo vestido de hace 15 días. Yo no sé cómo se dan cuenta, ¿verdad? Pero si supieran que también solo 4 pantalones, ¿verdad? Y tengo que irlo rotando durante el mes. No, son bromas. Pero que nuestras palabras sean edificantes, que nuestras palabras no estén contaminadas por lo que vemos, escuchamos y lo que también otros están hablando, o por lo que vemos. El caminar. Un borrachito, como les dije, tambalea, se cae. El caminar de una mujer mayor o una mujer
que se contamina y deja que todo lo que está externo la contamine, la asedie, le hace cambiar su manera de andar. Porque antes iba derechito y ahora en lo espiritual se empieza a torcer y no sabe para dónde ir. Porque las circunstancias del día a día, los problemas o lo que pueda suceder, las hace cambiar su camino. Entonces, hermanas, ¿cómo deben de ser? Deben de ser reverentes en conducta, no calumniadoras, no esclavas de cualquier cosa que las contamine. Y lo último, que habla acá, maestras de lo bueno. Si han cumplido todo lo otro, o aún no, pero el Señor les da la oportunidad de cumplirlo, el ser maestras de lo bueno es que ustedes van a poder guiar a otras mujeres. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque entonces los dos se van a ir en el mismo agujero. De una mujer que no ha arreglado esas situaciones en su vida no puede guiar a otra mujer, porque la va a llevar a hacer exactamente lo mismo. Muchas mujeres tienen hijas. ¿Cómo las están guiando? Que no sean una copia de lo que ustedes actualmente son. Estoy hablando si no están bien con el Señor. Ahora, si están bien con el Señor, entonces que sean hasta mejores, ¿sí? Que sean mejores. Maestras de lo bueno, guiando a otras mujeres, enseñándoles a ser mujeres que amen, dice su palabra, a sus maridos y a sus hijos. Entramos ya a las mujeres jóvenes. Versículo parte del 4 y el 5. A que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. A que amen a su marido y a sus hijos. Aquí está hablando definitivamente a mujeres que están casadas y que tienen hijos. Aquellas que no, pues igual van a ser enseñadas para que lo hagan después. Hoy en día es fácil pelear. Bueno, siempre ha sido fácil pelear, ¿verdad? Siempre ha sido fácil pelear. Y cualquier cosita puede hacernos perder los estribos. Pero aquí dice amen a su marido. En las buenas, en las malas y en las peores. Amen a sus maridos. Pero el amar no quiere decir únicamente soportar todo lo que les hacen. ¿Sí? O sea, también tienen que arreglar situaciones cuando hay algún tipo de abuso o hay alguna irresponsabilidad de parte del marido. Pero la palabra habla de que amen a su marido. De la misma manera, cuando el Señor habla a los hombres de que amen a su mujer, es de esa misma forma, que la amen o amen al esposo en este caso. Así como Cristo ama a su iglesia, ese amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros, de esa manera las mujeres jóvenes o las mujeres ya maduras que también están casadas, deben de amar a su marido y a sus hijos. O sea, deben de ser responsables. No solo a las mujeres les sucede, quiero aclarar esto, pero ¿cuánto tiempo se llevan de repente que entran a TikTok? 1, 2, 3, perdí la cuenta y se me fue un montón de tiempo viendo TikToks, viendo cosas que ni siquiera me van a edificar. ¿Sí? ¿Cuántos de repente nos sucede? Empezamos a ver un video en YouTube muy interesante y nos pasamos a otro montón de cosas y perdimos el tiempo. Cuando habla acá de que amen a su marido y a sus hijos, es la responsabilidad que tienen. No estoy diciendo que no se diviertan, no estoy diciendo, o la palabra no dice que no tengan momentos placenteros, no, es simplemente que todos debemos de cumplir nuestros roles y lo que Dios nos ha mandado hacer. Y a las mujeres jóvenes, pues que amen a su marido y a sus hijos. Dice que sean prudentes y castas, nuevamente la palabra prudencia, ¿sí? Que vivan sabiamente, que hagan las cosas con sabiduría. Y castas, eso quiere hablar también de su pudor, ¿sí? Que se hagan respetar. Lamentablemente en el mundo vemos que para llamar la atención menos ropa llevan o menos ropa usan. Que las mujeres cristianas no sean así, más si están casadas. Deben de ser castas. Dice que sean buenas amas de casa. No estamos hablando ahorita de que las mujeres tienen que estar metidas en su casa. No.
Pero hay una responsabilidad, tanto de hombre como de mujer en casa, y es de mantener un hogar que esté bien. Porque como está el hogar, también demuestra cómo está nuestra vida adentro. Porque si hay desorden en casa, hay desorden en nuestra vida. Porque si es fácil encontrar trapos tirados en casa, es porque en nuestra vida espiritual, hay también de esa manera trapos tirados. Que no se nos llene el lavatrastos, porque eso trae animales, bichos. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. Que no llenemos de muchas cosas que no edifican. Que no nos llenemos de basura. Que todo lo que escuchamos lo guardamos, lo atesoramos y es como después actuamos. Entonces, más que esta parte de lo físico, de ser buena ama de casa, lo que se refiere es guarda tu vida también. Porque debes de honrar al Señor como esposa. Debes honrar al Señor como madre. Debes honrar al Señor como trabajadora. Porque muchas mujeres trabajan y trabajan muy bien. Y lamentablemente llegan también a casa, bueno, sin el lamentable cuando los esposos no ayudan, pero llegan a casa a seguir trabajando. Y algunos lo que hacen es llegar a casa, hablando de hombres, ya vine. Lo que hacen es acomodar el sillón, agarrar el control y a ver televisión. Y por ahí la mujer también trabajó durante el día y tiene que trabajar en casa. No, eso es injusto. Perdonen si algunos callos se machucan. ¿Sí? No soy yo. Aquí el Señor está hablando de cómo... habla a las mujeres jóvenes, pero también habla a nosotros los esposos. O sea, tenemos que hacer, hermanos, y honrar al Señor en todo lo que hacemos. Que estén sujetas a su propio marido. Lamentablemente, todos estos problemas sociales han traído a que las mujeres jóvenes, cuando tienen un problema con su esposo, rápido van corriendo a casa. Recuerdo la predicación del hermano Julio Juan, que hablaba sobre un ejemplo que dio de un pueblo que la mujer cuando se casaban, de una vez sacaban todas sus cosas, ¿verdad? O sea, hiciste vida nueva, pues te vas con todas tus cosas para que no regrese. Lamentablemente hoy en día sucede lo contrario. Una mujer se enoja con su esposo y luego se va a casa de papás. Y no es así. Dice que estén sujetas a su propio marido. No quiere decir que sean esclavas. Aquí la palabra no dice esclavas, dice sujetas. Si toman una decisión en el matrimonio, hagámoslo. Tanto hombre como mujer. Cumplamos lo que dijimos. Sujetémonos a eso. ¿Qué sucede? Este ejemplo ya lo había dado, pero ahora lo voy a dar en el contrario. ¿Qué sucede cuando un niño se toma de la mano de la mamá? No estoy hablando de que la mamá tome al niño. Y el niño va caminando y de repente hay un hoyo y el niño suelta a la mamá. ¿Qué hizo? Se dejó de sujetar. Perdió la cobertura. Muchas veces las mujeres hacen eso. Se sueltan del esposo para hacer lo que ellas creen que están haciendo bien. Y no estoy diciendo que vayan a cosas de pecado. Pero deben de ser sujetas. Y aclaro, no esclavas. Porque delante del Señor, tanto hombre como mujer son iguales. Son coherederos del reino. Así que hombres y mujeres, bueno, en el caso de esposos, pues, iba a decir yo, amémonos, eso no suena bien. Ámense, esposo y esposa, cumplan todo lo que deben hacer, sujétense el uno al otro, obedezcan lo que deben de hacer, lo que ya planificaron, háganlo. Sujétense, háganlo en amor. Y último dice, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. ¿Qué sucede? Estamos hablando de mujeres cristianas. No estamos hablando de los que no creen en el Señor. Cuando alguien más mira que hay problemas en el matrimonio y que la mujer no se sujeta, que la mujer no cuida su hogar, que la mujer hace... ¿qué es lo que va a suceder? Que otros van a decir, ay Dios, y es cristiana. Para eso sigo estando como estoy. ¿Qué estamos nosotros llevando? ¿Cómo estamos dando el ejemplo nosotros? Claro, ese mensaje es para todos, pero ahorita es exclusivo en esta parte. Mujeres, no hagan cosas que después desacrediten la palabra del Señor. Deben de ser mujeres prudentes, mujeres laboriosas, emprendedoras, mujeres que luchan, mujeres que se esfuerzan. Pero antes que todo eso, honran al Señor, aman al Señor, obedecen al Señor
y le honran con todo, le alaban y lo bendicen. Eso es lo que deben de hacer las mujeres. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Para que la gente no hable mal entonces de la palabra del Señor. Porque los que al final de cuentas hacemos que la palabra del Señor sea desacreditada, somos nosotros. Porque la palabra del Señor es poder y la palabra del Señor no se desacredita. Nosotros que somos los que mostramos, somos cartas abiertas, dice la palabra, ¿verdad? Somos cartas abiertas. Debemos demostrar una vida y una conducta correcta, hombres y mujeres. Bueno, ya dejo a las mujeres para que estén contentas un ratito. Y ahora vienen hombres jóvenes, ¿sí? Quiero aclarar una parte acá, cómo lo mira la Biblia. La Biblia habla del hombre joven y del hombre maduro, o del hombre como tal. Y el hombre es tomado a partir de los 20 años en adelante, según la Biblia. Lo vemos que ya eran parte de la sociedad, incluso cuando hacen los censos, toman de los hombres de 20 años para arriba. O sea, un hombre maduro o un hombre es contado de 20 años hacia arriba. Menor a eso y antes de los 12 años es un hombre joven. Entonces aquí viene para los muchachos, para los jóvenes. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y solamente eso se refirió a los jóvenes. Pero qué palabra tan grande realmente la prudencia, porque es vivir sabiamente. En Timoteo 2:22 nos dice la palabra: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Jóvenes, prudencia. Pero esto tiene que ver con muchas cosas más. No se dejen llevar por las pasiones juveniles, por aquello que de repente les emociona en gran manera y no va a dar un fruto. A mí me da tristeza ver y escuchar esas nuevas generaciones. Hace un par de años, creo que fue, sacaron las noticias de una graduación de un colegio prestigioso. Y le preguntaron a los jóvenes qué querían, cuáles eran sus anhelos, qué querían ser. Y antes de contarles qué respondieron, yo me recuerdo cuando era niño. Me los preguntaban y yo me recuerdo, mi mamá me contaba que yo decía que yo quería ser soldador. Sí, de los que marchan así. Entendía mal la palabra. Pero muchos queremos ser soldado, policía, médico, ¿sí? Maestro, bombero, astronauta, presidente. Pero miren, esas nuevas generaciones, ¿qué fue lo que dijeron en ese acto de graduación? Quiero ser influencer, quiero ser TikToker. Y no es que sea malo, hermanos, pero realmente no es una carrera ni es un sueño que puedan tener. ¿Qué están dándole a la sociedad? ¿Qué le están dando a su país? Antes se soñaba con ser bombero. Muchos lo lograron. Muchos soñaron con ser astronautas. Lamentablemente solo viven en la luna hoy en día, pero bajen sus pies del cielo y hagan lo que tienen que hacer. Debemos de vivir entonces, dice a los jóvenes, que vivan en justicia, en fe, en amor y en paz. O sea, la prudencia que habla el Señor es de vivir sabiamente. Jóvenes, vivan sabiamente, honrando a sus padres, obedeciendo a sus padres, escuchando la palabra del Señor, atendiendo el consejo de aquel que le ama y le provee. Y estoy hablando ahorita de la tierra, su papá, pero también el Señor. Sírvanle al Rey de Reyes. Confiesen sus pecados. Vivan de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es importante lo que hablé al principio. La sana doctrina. Vivan de acuerdo a esto. Hoy en día los jóvenes se pierden. Hoy en día vemos tristemente jóvenes en lugares que dicen llamarse iglesias, en donde hacen fiestas, donde beben, o al salir de ellas se van a beber o a hacer otro montón de cosas, viviendo desordenadamente. Que para poder, piensan, el casarse primero tienen que conocer a la muchacha.
deshonrando tanto a la muchacha, a la familia de la muchacha, como a ellos mismos, a sus padres y a Dios principalmente. Y estoy hablando de cristianos, hermanos. Jóvenes, sean prudentes. Cuando dice asimismo, vuelvo a decirles, es porque todo lo que Dios ya le habló a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, también viene para los jóvenes hombres. Cuidado con su forma de hablar. Cuidado con su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar. Hoy en día, lamentablemente, y no solo a los jóvenes, también muchos adultos viven embobados en el celular, en las redes sociales. Los saca de este mundo, los abstrae y viven una fantasía por lo que están viendo, están jugando y no están viviendo de acuerdo a lo que el Señor pide y demanda. Y eso realmente es una responsabilidad de nosotros los padres, porque lo permitimos o porque nos hacemos los locos, ¿verdad? Ponemos la mirada a otro lado y permitimos muchas cosas que la misma palabra de Dios tal vez no es literal, pero sí habla de la parte de la honra y de la búsqueda del Señor. Entonces, jóvenes, sean prudentes. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, este versículo dice, del mismo modo, anima a los jóvenes a vivir sabiamente. Que vivan de acuerdo a la palabra. Y vuelvo a repetirlo, que honren a sus padres en todo. No solamente son estudios, es también la forma de vivir, de comportarse en casa, de lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Luego en el versículo 7 cambia un poco, hablando de hombres mayores, mujeres mayores, jóvenes y hombres jóvenes, habla sobre ser ejemplo. ¿Sí? Dice, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana y irreprensible para que el que se nos oponga se avergüence no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Aquí está hablando a todos los que enseñamos, a todos los que el Señor nos da el privilegio de animar, de exhortar, de enseñar y corregir a otros. Y no solamente que sean maestros, también son los padres, también son las madres, que tienen esa responsabilidad de poder enseñar. Pero dice que sean buen ejemplo de buenas obras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Dice que demuestra en tu enseñanza integridad. Íntegro quiere decir que en todo aspecto, ¿sí? En todas las cosas. Cuando enseñemos, seamos íntegros en todo. Que haya seriedad en lo que estamos enseñando. Porque la salvación, las buenas obras y la muerte de Jesús en la cruz no es de chiste, es serio. La salvación es de seriedad, hermanos. Porque debemos de tomarlo de esa manera. Y dice que la palabra sana e irreprensible. Para los que enseñamos, para los que tenemos el privilegio de dar un mensaje, eso, tenemos que ser ejemplo de buenas obras, de que lo que hablamos, hagamos. Y es difícil, hermanos, sí, pero lo podemos hacer tomados del Señor. Cuando creemos lo que la palabra del Señor dice, podemos vivir de forma irreprensible, podemos vivir íntegramente, podemos enseñar correctamente, podemos ser ejemplo en todo lo que hacemos. Aquí hay mamás que fueron maestras durante el tiempo de pandemia. ¿Cómo enseñaron? Espero que no hayan sido de aquellas mamás de que les terminaban haciendo la tarea a los hijos, porque como la maestra no miraba, y entregaban la tarea y la que ganaba, los que sacaba 100 puntos era la mamá, no el hijo. La que se graduó al final fue la mamá, otra vez sacó primaria por madurez. Que todo lo que hagamos sea ejemplo, hermanos. Debemos de ser ejemplo en todo lo que decimos y hacemos. La gente afuera está viendo, nos está observando. Por lo mismo que la palabra dice que seamos luz, es porque nos van a ver. ¿Cómo estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros comportándonos delante de la gente? Si no, entonces, dice la palabra acá, para aquel, ¿verdad?, que se opone, se avergüence.
Porque si hacemos las cosas bien, honrando al Señor, haciendo su voluntad, el que está buscando ver cómo nos exhibe y saca las cosas que estamos haciendo, se ha avergonzado porque lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Viviendo dignamente delante del Señor. Siendo agradables en nuestro diario vivir. Entonces, dice, para aquel que se nos opone, tanto aquellos inconversos como también Satanás, ¿sí? Es enemigo. El que se nos opone salga avergonzado. ¿Recuerdan cuando en el libro de Job habla que Satanás dice que dando vueltas al mundo y Dios reúne y habla? ¿Y has visto a mi siervo Job? Perdón. Y él empieza a querer exhibir y sacar cosas, pero no, él era un hombre justo delante de Dios. Él es el que quiere, entonces, el que se opone y quiere avergonzarnos. Si nosotros estamos actuando y haciendo cosas incorrectas, muy probablemente, y lo más seguro, es de que vamos a salir avergonzados. Entonces debemos de vivir una vida digna, una vida que honre al Señor, una vida donde nosotros obedecemos la palabra del Señor y hacemos de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Entonces nadie va a podernos avergonzar. Ahora, si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, Dios se va a avergonzar de nosotros. Eso es triste. Eso es doloroso. Pero que el enemigo, el que se opone a nosotros, salga avergonzado, eso realmente nos hace sentir victoriosos. Amén. Y quiero concluir con el último que habla a los trabajadores. ¿Sí? Hombres, mujeres, incluso jóvenes que trabajan. Versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes y no respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Exhorta a los siervos. Hermanos, todos nosotros que trabajamos, tenemos un empleo o somos empleadores, siempre tenemos a alguien arriba. O es el Señor o es nuestro patrono. Dice que debemos estar sujetos a ellos. Hermanos, qué triste ver a aquellos que hablan mal de sus empresas, que hablan mal de su jefe. Puede ser lo que sea el jefe, pero no hablen mal. Dice la palabra que estén sujetos a sus propios amos en todo. Si el jefe les dice que hagan, hagan. Porque les están pagando. Y si está parte de por lo que nos contrataron, hagámoslo. Y si podemos dar un extra, démoslo. Pero de esa manera nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios. Que no defrauden. Muchos le roban a su empresa. Tal vez los que están en el área contable pueden malversar. No lo hagan. Incluso el punto de robar va hasta el punto en que nosotros podemos llevarnos una caja de clips. Los que están en oficinas actualmente todavía, pues. O se llevan las hojas de la oficina. O las resmas o los lápices porque es que me van a servir para ahorita en enero para el colegio. ¿Va? No, están robando. O sea, no defrauden a sus jefes, no defrauden a sus patronos. Hagan las cosas bien. Final, si ustedes obran bien, van a ser reconocidos. Pero si ustedes no obran como debe de ser, pues van a ser despedidos. Y dice, sino que demuestren toda buena fe para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y el adornar, ustedes imagínense, un collar precioso o una diadema con piedras preciosas, algo que adorne, ¿verdad? Algo bonito. Para las mujeres unos bonitos aretes, ¿sí? O anillos. Para los hombres tal vez un buen reloj. Algo que adorna, ¿sí? Y lo que dice acá, y que adornen la doctrina de Dios. O sea, que todas nuestras buenas obras que hacemos vengan de acuerdo a la palabra. Y no es que estemos adornando a la Biblia y poniéndole cosas adicionales, no. Es porque nosotros entonces vamos a ser vistos. Vamos a ser seguidos. Así como Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Que haya ese valor. Ahora, si estoy yo siendo mero
haciendo mis chanfladas, haciendo cosas que no debo, pues ¿para qué voy a decir que me imiten si yo no estoy imitando a Cristo? Entonces, demuestren toda buena fe para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Y quiero concluir y cerrar este mensaje de Tito 2. Lo que habla Tito 2 es doctrina y conducta. Y lo que habla de la conducta, que es nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestro buen testimonio. Porque lo que hacemos nosotros como hijos de Dios, la gente lo ve. Y lo que no hacemos o hacemos mal, también la gente lo ve. ¿Cómo podemos nosotros atraer a otros a esta paz, a este amor que el Señor da, si nosotros no estamos siendo buenos hombres y buenas mujeres? Dice la palabra en Mateo 7, 16 al 18, y lo resumo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que está teniendo cada uno de ustedes y yo? ¿Qué fruto estamos dando? Como hombres mayores, ¿estamos dando un buen fruto? Como mujeres mayores, ¿están dando un buen fruto? Como mujeres jóvenes y hombres jóvenes, ¿están dando un buen fruto? ¿Cuál es el fruto? Por eso nos van a conocer. Nuestro buen testimonio, nuestra buena fama, dicen Proverbios. ¿Qué fama tenemos? Ah, no es que ese es mentiroso, ese es hablador. Ah, no, a ella le gusta andar en chisme y chisme. O sea, ¿qué fama tenemos? Ah, no, este es un hombre correcto. Ah, no, esa mujer es correcta. Esa mujer cuida de su hogar y lo mantiene también. ¿Cómo nos ven? El final de este mensaje es cuál es la manera en la cual nos están viendo, de cómo nos ven. Dejemos por un lado Dios que nos ve todo el tiempo, pero ¿cómo estamos impactando a los demás? ¿Cómo impactamos al vecino o a aquel que no quiere reconocer a Cristo en su vida? ¿Cómo lo impactamos? Con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento. No somos los que gritamos en la calle maltratando al que se atravesó. O no somos los que nos atravesamos, ¿verdad? Imprudentemente. No somos los que nos pasamos todo el tiempo perdiéndolo en otras cosas vanas. No, al contrario. Somos aquellos hombres y mujeres que honramos al Señor en todo. La palabra de Dios dice que ya sea comida, bebida o todo lo que hiciéramos, que sea para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, todas nuestras conversaciones que tengamos y todo lo que nosotros podamos hacer en obra, todo debe ser para la gloria de Dios. Y aquel que no lo está haciendo, hoy es tiempo que nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque deseamos y debemos ser buen testimonio. Porque entonces por sus frutos los conoceréis. Y sabrán que son sus discípulos. Porque también a los que hacen lo contrario, también hay un fruto. Ya sea malo, o en el caso de los que hacemos lo bueno, que sea un buen fruto. Por eso es importante cuando a mí me gusta orar y clamando al Señor cuando tenemos nuestras reuniones, recordando la parábola del buen sembrador, ¿sí? Del que siembra. Que debemos de ser una tierra fértil. Debemos de ser tierra en la cual es idónea para que la semilla, que la palabra, caiga. Porque entonces daremos fruto. Y ahí es donde van a ver el fruto que damos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué habla la gente de cada uno de nosotros? O como una vez escuché, ¿qué van a poner en nuestra lápida el día que moramos? ¿Qué van a decir? ¿Un buen hombre amoroso, padre, trabajador? ¿O mejor no van a poner nada porque realmente no lo fue? Como cristianos es sumamente importante que reflejemos a Cristo, hermanos. Dice la palabra en Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Es tiempo para que nosotros podamos ver cuál es esa buena fama que estamos teniendo, o mala fama que estamos teniendo.
Ya sean hombres mayores, mujeres mayores, hombres maduros, mujeres maduras, jóvenes o hombres jóvenes. Sea lo que sea, hoy es un mensaje para cada uno de nosotros. Para que el Señor pueda entonces traer bendición a nuestras vidas. Porque el fin de que nosotros seamos obedientes a la palabra y al Señor es que el Señor va a recompensar. Y no lo hagamos como un trueque, que yo me porto bien para que el Señor me trate bien. No, hagamos las cosas bien, porque el Señor se merece esto y mucho más. Padre amado, gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos de que tu misericordia hasta el día de hoy ha estado sobre nosotros, Señor. Padre amado, tu mano, Señor, ha estado, Señor, sujetándonos, guardándonos, Señor. Padre amado, no queremos soltarnos de ti. Si en algún momento pretendemos hacerlo, sabemos que estamos, tu mano es la que nos sostiene, Señor. Padre amado, hoy nos ponemos delante de ti, tanto hombres como mujeres. No importa nuestra edad, Señor. No importa nuestra posición en este mundo. Importa la posición que tenemos delante de ti como hijos, Señor. Que la identidad tuya, Señor, la podamos ver en nuestras vidas. Ser hombres y ser mujeres que te honren en todo lo que hacen. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Que no olvidemos, Señor, lo que tu palabra habla. Que tu ética y tu moral puesta en tu palabra, lo que nos guía, lo que nos limita, lo podamos tomar, Señor, y hacer. Porque queremos, Señor, un día estar cara a cara contigo. Porque queremos, Señor, un día poderte ver y no tener nada en contra, nada que nos avergüence, Señor. Que podamos ser llamados obreros fieles, hombres y mujeres fieles. Que podamos llegar a tu regazo, Señor. Pero hoy, acá, Señor, en esta tierra, debemos de dar fruto, Señor. Debemos demostrar al Cristo que hay en nosotros, porque este mensaje es para aquellos que tienen a Cristo y aquellos que lo quieren y anhelan tener y que lo necesitan. Señor, que nuestra forma de hablar dé gloria a tu nombre, Señor. Que no hablemos cosas vanas, sino que nos dediquemos, Señor, a lo que es bueno y agradable. Padre amado, que las mujeres, Señor, sigan levantándose, Señor, como tú las has levantado, como mujeres que pueden hacer también y que hacen también tu voluntad. Mujeres como Débora, Señor. Mujeres como Ruth. Mujeres, Señor, que han sido llevadas a hacer cosas grandes delante de ti. Padre amado, que nada ni nadie, ni la cultura ni la sociedad pueda hacerlas sentir de menos. Al contrario, que ellas se sientan valoradas porque son hijas del Rey. Y hombres que también puedan ser dignos de ti, Señor. Que hagan, Señor, lo que deben de hacer y que hoy los hombres y mujeres puedan despertar, Señor, de ese letargo en el que han caído después de este tiempo, Señor, en que nos alejamos de la iglesia física, pero no de tu presencia, Señor. Muchos que les queda fácil decir hoy sí, hoy no. Y se olvidan de las bendiciones y de lo que tú has hecho en sus vidas, de lo que los has guardado y librado. Señor, que hoy podamos ver que es mejor ser agradecido contigo, Señor. Que en nuestro corazón haya gratitud, porque entonces haremos todo esto que habla tu palabra con amor y por amor a ti, Señor. Porque sabemos al que honramos es a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Señor, es el momento en que nosotros podemos evaluarnos y decir, no estoy bien. No estoy haciendo las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Y recordando lo que está en Deuteronomio 28, Señor, cuando tú pones delante de tu pueblo las bendiciones y las maldiciones, la vida y la muerte, y tú anhelas que tomemos la vida. Hoy, Señor, que podamos ver que es mejor estar en tu presencia
Un día, Señor, y no 1000 fuera de ella. Señor, que lo que hagamos siempre sea digno de un hijo de Dios. Que siempre pensemos antes de actuar o antes de hablar y digamos, esto es agradable al Señor. Esto agrada al Señor. Señor, que los que estamos hoy acá en el templo y los que están en casa, Señor, puedan verse a sí mismos reflejados por medio de tu palabra y ver si realmente son los hombres y mujeres que tú quieres que sean. Si hay que mejorar, mejoremos. Y si hay que despojarnos de cosas que no son agradables, hagámoslo. Porque probablemente mañana puede ser tarde. Que no menospreciemos esa salvación que el Señor nos ha dado. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia y para que hiciéramos todas estas cosas que agradan al Padre. Que las circunstancias no nos muevan. Que las circunstancias no nos lleven de un lado a otro. Que recordemos que es mejor ir en el camino angosto porque sabemos que nos lleva a la vida eterna y no perdidos en un mundo, en un camino ancho. Padre, que nuestro comportamiento aquí y afuera siempre sea el mismo, porque somos hijos del gran yo soy, porque somos hijos del Todopoderoso, porque somos hijos del Dios eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Tú eres grande y digno, Señor. Tú eres lo más amado, Señor. Te damos gloria, honra y honor, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Que hoy podamos salir siendo renovados, Señor, en nuestro entendimiento. Y no vivamos más de acuerdo a cómo vive el mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.